Así que la palabra del Señor se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1. Póngase de pie conmigo en esta hora y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedí, Espíritu de Dios, que tú te glorifiques por ella, que tú bendigas las vidas que están aquí presentes y que tú prepares nuestros corazones y nuestras mentes para que no seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos tu palabra, Dios mío, en práctica en nuestro diario vivir y que podamos ser transformados, iluminados y guiados por tu palabra, porque ese es el efecto para la cual ha sido enviada. Te damos la gloria de antemano. Si alguien aquí llegó enfermo, si alguien llegó aquí atado, si alguien llegó necesitado, sé tú supliendo la necesidad de cada corazón por medio de tu palabra. Gloria y honra a ti, Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia, en esta hora. Cada 4 años se celebran las Olimpiadas, una reunión de todos los países del mundo con el propósito de llevar sus mejores atletas en diferentes deportes y en diferentes destrezas para competir y desempeñarse y poder, ¿verdad?, llegar a representar su país dignamente. El caso es que aunque este evento es cada 4 años, la preparación y cualificaciones comienzan mucho antes para poder, ¿verdad?, desarrollarse y estar preparados para desempeñarse y llevar la mejor representación posible. Pues en esta competencia no llega cualquiera, sino los que han demostrado la capacidad de llegar a un nivel de excelencia. Pero el punto más importante de estos Juegos Olímpicos es que cada atleta quiere llegar allí para competir por un gran premio, una medalla, tal vez de bronce, tal vez de plata o de oro. Pero no se va a las Olimpiadas con la mente de irte con las manos vacías. Se preparan, se hacen sacrificios para cuando llegue el momento de competir, logren una medalla. La meta es clara, es no competir por competir, es competir con esfuerzo y dedicación para llevarse el gran premio. Y como siempre digo, los que llevan conmigo desde que comenzamos, les pido que se recuerden de mi introducción, pues la retomaremos en nuestra conclusión. Durante las últimas semanas, para el beneficio de los hermanos que no han estado con nosotros, hemos estado hablando de la consagración y comenzamos hablando del principio de la consagración, donde tocamos los principios de una consagración donde en ellos tiene que haber separación, limpieza y renuncias para poder alinearnos al propósito que Dios tiene con nosotros. También hablamos de la importancia de saber que en nada la consagración tiene que ver con la perfección. O sea, que no tenemos que ser perfectos para consagrarnos y para separarnos con Dios. También les hablé de que la consagración comienza en el corazón, directamente allá en la profundidad donde solamente Dios escudriña y ve. Allá comienza la consagración. Y entonces la importancia del perdón y de sanar interiormente para poder consagrarnos en plenitud. Y esta semana continuamos con esta serie. Había dicho que la serie de la consagración trataría de 4 mensajes. La próxima semana culminaremos con esta hermosa serie. Pero esta semana continuamos y hablamos del valor que hay en consagrarnos y del gran premio que recibiremos si nos mantenemos viviendo según su palabra. Y este gran premio es la salvación de nuestras almas. Lo primero que tenemos que entender es que la salvación es un regalo de Dios, pero luego que la recibimos la podemos perder por nuestra manera de vivir. O sea, que si alguien dice y quiere predicar una locura como que alguien que es salvo siempre es salvo, eso es totalmente antibíblico. Si recibimos la salvación por gratitud y gracia de Dios que llevó a su Hijo a la cruz del Calvario, no usted tuvo que hacer nada para recibirla, es gratuita, pero sí necesitamos consagrarnos y vivir según su palabra para poder mantenerla. Entonces, lo primero es que el deseo de Dios es que seamos salvos y alcancemos una vida eterna.
El texto que todo el mundo lo pone en los bumper stickers, lo ponen en camisa, lo ponen en todos lados. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, quiere decir que Dios mandó a Cristo a la cruz del Calvario para que usted y yo fuésemos salvos. Usted eso ya lo conoce. Pero ¿sabes una cosa? La intención de Dios desde el principio, tiene que entender esto muy importante, desde el principio, desde que antes de que Él nos creara a nosotros, es que nosotros viviéramos con Él para una eternidad. El detalle es que llega el pecado para separar al Dios del hombre. Y entonces llega el pecado para hacer una separación. Pero cuando hablamos de consagración, entonces estamos diciendo que nos separamos del pecado para acercarnos a Dios. O sea, que el único obstáculo que está entre medio del hombre y Dios es el pecado. O sea, que si nos consagramos, nos separamos, nos limpiamos y nos dedicamos a Dios, quiere decir que ese obstáculo que está entre medio lo echamos a un lado y nos unimos a Dios. Entonces esta es la secuencia. Dios da a su Hijo para que muera en la cruz del Calvario y nos diera salvación. Pero esto usted ya lo sabe. Y es que tengo que decirle, hoy es que yo vengo a hablarle que solo, ¿verdad? No fue simplemente un plan, sino que era el deseo y la intención de Dios crearnos, depositarnos en este mundo para que viviéramos con Él eternamente. Entonces, cuando hablamos, como dice su palabra en 1 de Tesalonicenses 5, del 9 al 10, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces quiere decir que la humanidad tiene que entender, y usted y yo tenemos que entender, que Dios no nos puso a nosotros para ira. Dios no nos creó a nosotros para que nos perdiéramos. Dios no nos creó a nosotros para que viviéramos una eternidad en el infierno. No, Él creó al hombre y a la mujer a su imagen y su semejanza para que vivieran con Él eternamente y para siempre. Entonces, ¿sabes qué es lo más importante? Y esto te lo tengo que repetir porque lo he repetido en los otros mensajes. Y es que no necesitamos ser perfectos, porque no lo somos, hermano. Todos los días pecamos. Pero nos dice Romanos 5, del 8 al 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y hay una ira venidera, donde dice la palabra que hay un infierno, existe un infierno. De igual manera que como existe un cielo, existe un infierno. Hay una ira venidera que la salvación en Cristo nos vino a librar de esa ira venidera. Pero quiero decirle una cosa. Cuando hablamos de consagración, le dije que nada tiene que ver con la perfección y que nosotros tenemos que entender que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario nos justificó su sangre, porque nosotros no éramos merecedores de eso, éramos inmerecedores. Pero aún así, nosotros siendo pecadores, Él tuvo gran amor para salvarnos. Entonces, yo vengo a hablarle en esta mañana y tal vez me adelanto a la pregunta que usted puede tal vez correrle en la cabeza. Entonces, ¿consagrados para qué? ¿Cuál es la necesidad? Tal vez usted pueda hacerse esa pregunta en esta mañana. Pues la palabra nos habla muy claro en 1 de Pedro 1, del 4 al 6, nos dice, para una herencia incorruptible y contaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengas que ser afligido en diversas pruebas. Fíjense, hermano, es algo bien poderoso, porque la salvación que Dios nos está dando a nosotros y nos está ofreciendo gratuitamente es algo que es para una eternidad. Y no importa lo que nosotros podamos comprar en este mundo, cuán valioso sea, todo se gasta y todo va a perecer. Usted puede ir a comprar la joya más cara y eso va a perecer
Usted puede comprar el carro más caro y el motor en algún momento va a dejar de funcionar y las gomas se van a gastar. Usted puede comprar la casa más cara. Y quiero decirle una cosa, la casa con el tiempo se va a deteriorar y va a tener que hacer reparaciones para poder mantenerla en una buena ¿verdad? Estructura y buenas condiciones. Pero la eternidad y la salvación que Cristo nos está enviando y nos está dejando saber que es para nosotros, esa es incorruptible y esa no pasa de moda ni tampoco se va a dañar porque es algo para la eternidad. Entonces hay una esperanza viva. Y es que si hay vida después de la muerte, pues claro que hay vida después de la muerte. Que no estamos caminando en esta vida por caminar, sino con un propósito eterno. Donde un día, como dice Pedro, recibiremos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y sabes que está reservada para aquellos que se separen del pecado y vivan una vida consagrada para Dios. Y como le he dicho, hemos estado hablando en discipulado y hemos estado hablando de la salvación. Los hermanos que se han ido conectando por Zoom, estuvimos siendo bien, intencionales hablando de que tenemos que entender que esta salvación que nosotros recibimos, para nosotros vivir según su palabra y poder vivir según la palabra nos dice que vivamos consagrados y separados para Él, necesitamos al Espíritu Santo. Porque nuestra humanidad es pecaminosa y en nuestra humanidad es imposible nosotros agradarle a Dios si no tenemos al Espíritu Santo. Pero entonces quiero decirle una cosa. Lo que yo le estoy diciendo en esta hora, que si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en usted, entonces tiene al mejor ayudante para que le permita vivir según su palabra y usted pueda consagrarse para Él. Y quiero desmenuzar este texto bíblico que Pedro nos está hablando. Pedro está hablando de la herencia eterna que Dios tiene preparada para sus hijos. Cada palabra tiene un significado profundo. Y la primera, cuando hablamos de una herencia incorruptible, la palabra significa que no se puede destruir, que no se puede dañar ni se puede deteriorar. La palabra dice que allá arriba en el cielo, donde el orín ni la polilla corrompen. Todo en esta tierra se desgasta. El cuerpo envejece, el dinero se acaba, las casas se dañan, la vida tiene fecha de expiración, pero la herencia que Dios nos da no se corrompe jamás. Es perpetua y eternamente. Y cuando hablamos de una herencia incorruptible, estamos hablando que es eterna, que es indestructible, que es perfecta para siempre. Es lo opuesto a las cosas temporales de este mundo. Por eso la palabra nos dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, donde el orín y la polilla sí corrompen, que los hagamos allá arriba en el cielo, donde nada de esas cosas van a suceder y donde todo es eterno. O sea que si usted quiere depositar una inversión, hágala en el cielo. Aquí en la tierra, en este tiempo de guerra, los que tienen 401k, nos da miedo entrar a la página del 401k. Porque el 401k, cada vez que hay una situación global, usted ve lo que usted tiene ahí guardado, declinando. Y en verdad, mejor no meterse al hueso porque le da depresión a uno, hermano. Ese no es un tiempo para uno entrar a ver el 401k. Cuando esta situación pase, usted vuelve y entra para que le entre un poco de alegría. Pero ¿sabes qué? Mientras tanto, pasan estas cosas y todos estos retiros y todas estas cosas van declinando porque es la bolsa de valores. Pero quiero decirle una cosa. Lo que estamos sembrando y depositando allá arriba en el cielo no declina porque es para siempre y no es deteriorable, sino que usted está guardando para algo que es eterno. Entonces la segunda es una herencia incontaminada. Significa que esa herencia está libre de pecado, maldad o impureza. En la tierra, aunque hay cosas buenas, están manchadas por el pecado, por la injusticia, el dolor, la decepción humana. Pero lo que Dios ha preparado es completamente santo y puro. Yo le estoy hablando de calles de oro y mar de cristal. Yo le estoy hablando de un lugar donde no va a haber más dolor ni va a haber enfermedad.
donde ya no va a haber sufrimiento, sino que viviremos eternamente en Cristo para siempre en felicidad y gozo eterno. Entonces, el cielo no tiene corrupción moral. La presencia de Dios no está contaminada por el pecado, sino que es santa. Esa presencia de Dios es santa. Y a esa presencia de Dios es que Cristo dijo: yo me voy, pero voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero ¿sabes qué es lo próximo de ese texto? ¿Sabes qué? Él dice que no nos iba a dejar solos, que vendría el Consolador para que nos ayudara y fuese el medio de transporte para que usted pudiera recibir la vida eterna. ¡Qué poderoso! Imagínense, hermano, eso es como que le digan: no solamente te estoy dando la estadía, también te estoy diciendo que tengo la maleta preparada y el chofer que te va a llevar. ¡Qué poderoso es Dios! O sea que no solamente nos dejó ahí para que pudiéramos inventar a ver cómo íbamos a llegar. No, Él fue a preparar morada, pero también nos está dejando saber que hay un transporte que nos va a llevar, se llama Espíritu Santo y está preparado para nosotros. Y la tercera, una herencia inmarcesible. Inmarcesible significa que no se marchita ni pierde su gloria o belleza. Y mientras Pedro tal vez estaba comparando esta palabra con las flores del campo, con los lirios, donde tienen su temporada y su tiempo, pero se marchitan y mueren. Aquí Pedro nos está dejando saber claro que lo que Cristo fue a la cruz del Calvario a morir para que nosotros fuéramos salvos es algo que no se marchita ni pierde valor. Que pueden pasar los años, que pueden pasar las temporadas, pueden pasar diferentes gobiernos, pueden pasar diferentes tiempos, pero como quiera que sea, esa que está prometida para nosotros, sea que muramos o sea que Cristo venga por nosotros, es inmarcesible, no se marchita, no pierde valor y no pierde su belleza. La pregunta es: ¿qué estaba tratando de transmitir Pedro con este mensaje? Pedro escribía a creyentes que estaban sufriendo persecución, pérdidas y dificultades. Y él les recuerda: puede que perdamos cosas aquí en la tierra. Y hoy te vengo a recordar también esto. Puede que vivamos temporadas difíciles aquí en la tierra. Puede que vivamos escasez aquí en la tierra. Puede que vivamos tiempos difíciles, que vivamos traiciones, que vivamos enfermedades, que vivamos sufrimiento. Puede que vivamos lo que tengamos que vivir a causa de llevar el nombre de Cristo en alto. Pero ¿sabes una cosa? No importa cuánto pasemos, no importa cuánto vivamos en esta tierra, el mundo no nos va a poder quitar la eternidad que Él nos ha dado por herencia. El dolor, los sufrimientos, las diferentes temporadas que podamos vivir no nos van a desprender del plan y el propósito de Dios, es que usted viva con Él eternamente. Hay algo que nadie puede tocar: una herencia eterna guardada por Dios, una salvación que ya fue pagada y que es para nosotros y para todos los que están allá afuera, que necesitamos alcanzar para que ellos sepan que hay algo eterno para ellos también. La idea de este texto es que lo que Dios promete es eterno y no pasa de moda. Es puro y jamás se acabará. No es que es por una temporada y tiene una fecha de expiración, sino que si usted se encarga de vivir según su palabra, Él nos está diciendo que esta herencia no va a expirar y que está depositada en la cuenta de usted y de mí para siempre, una eternidad. Es una esperanza que no depende de circunstancias terrenales, sino de su fidelidad. Y déjeme decirle que Dios es fiel. Los hombres nos pueden fallar. Los gobiernos nos pueden prometer y no cumplir. El hombre te puede traicionar, decepcionarte, pero lo que Dios cumple, lo que Dios habla, se cumple. Y la palabra que sale de la boca de Dios es una palabra que no cae al suelo, porque Él es un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso es imperativo y debe de ser de motivación
para serle fiel a Dios y obedecerle cada día. Pues Dios nos está ofreciendo una salvación que tiene un gran precio, pero que usted no lo tiene que pagar porque ya Cristo lo pagó, y se lo dije al principio de la prédica. Solo necesita seguir su palabra y consagrarse con su Padre cada día. Y sabes una cosa, la consagración es una decisión. Y para usted tomar una decisión de consagración necesitamos compromiso. La palabra en Filipenses 2:12-13 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Usted sabe qué significa compromiso? Significa ocuparnos de algo que es nuestra responsabilidad. Entonces aquí Pablo le está diciendo a los filipenses que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor significa que usted no lo va a tomar liviano, sino que usted tiene seriedad de ese asunto. Y quiero decirle una cosa: necesitamos compromiso para ocuparnos de nuestra salvación. Y esto no es un compromiso solamente los domingos. Esto va más allá. Usted tiene que estar comprometido con su salvación todos los días que Dios le permita respirar. Esto significa no solamente llegar a la iglesia todos los días, que haya servicio. Esto significa vivir una vida consagrada y cerca de Dios todos los días. Usted sabe que el venir a la iglesia los domingos se puede tornar religioso. Porque el trato de Dios con el hombre no se trata de las cuatro paredes. Se trata de que usted entienda que hay un padre que está atento a sus hijos y que cualquier lugar donde usted invoca su nombre y donde usted le busque, donde usted hace el momento de encuentro, ese se convierte en un lugar de consagración. Que puede ser su trabajo, que puede ser la escuela, que puede ser camino al tapón, que puede ser en cualquier lugar. Entonces quiere decir que para nosotros estar comprometidos con nuestra consagración tenemos que tomar una decisión de no ser solamente de domingo, sino de que todos los días vivamos consagrados y cerca de Dios. Como dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Me encanta este texto bíblico porque hay una cosa ahí que dice cada día. Ahí no dice los domingos solamente. Dice cada día. Quiere decir que somos cristianos y nos consagramos con Dios todos los días. Usted viene a la iglesia los domingos y gloria a Dios por eso. Pero el resto de la semana no podemos dejar de consagrarnos con Dios. No podemos dejar de estar cerca de su presencia. No podemos desconectarnos de Él. Porque es una relación de tú a tú. Y Él nos está invitando que para consagrarnos tengamos una relación. Entonces nos está diciendo que nos tenemos que negar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Cada día necesitamos negarnos a nuestros deseos de la carne y vivir según la palabra por medio de su Espíritu Santo. Como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Cuando Cristo llega a la vida del ser humano, hay una convicción, nos convertimos, pero entonces comenzamos a ser transformados, porque cuando el Espíritu Santo llega a un ser humano, es quien le guía a toda verdad y a toda justicia. Eso quiere decir que la palabra nos está diciendo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hablamos de eso cuando estábamos hablando de que la consagración comenzaba en el corazón, que no podemos estar arrastrando cosas del pasado metidas en nuestro corazón, que tenemos que buscar algo. Y sabes una cosa, voy a coger esto de una prédica que escuchamos ayer. Hay ocasiones donde el vecino que usted tenga, tal vez puede tirar basura por X o por Y, o que el viento le tiró la basura al patio de usted. El patio sigue siendo su patio. Y usted tal vez pudiera pensar que el vecino es el responsable de limpiar de esa basura que está en su patio.
Pero quiero decirle una cosa, el patio sigue siendo su patio. Si el condado pasa por ahí o si usted quiere ver su patio limpio, la responsabilidad es de usted. Y hay veces que tenemos basura dentro de nuestro corazón que fue causado por los vecinos, que estamos esperando que el vecino venga a pedir perdón para entonces usted limpiar el patio. Quiero decirle una cosa, el patio sigue siendo su patio. Usted va a esperar que el vecino venga, se va a morir con eso adentro. Pero Dios le está diciendo en esta mañana que la basura que está allá adentro sigue siendo nuestro patio y somos responsables nosotros de limpiarla. Y vuelvo y le digo, no es usted solo, el Espíritu Santo está aquí para ayudarle a poder limpiar la basura de su patio. Continúo. Aquí Pablo dice que todas, no algunas. Cuando hablamos de consagración no podemos dejar algunas cosas sí y otras no. Cuando hablamos de seguir a Cristo y cuando hablamos de una manera de vivir, Dios nos está enviando a que haya una transformación y una entrega completa. Algunas cosas que tal vez nos duelen y que tal vez no queremos, nos incomodan y que no queremos trabajar con ellas, esas es las que el Espíritu Santo hoy nos está dejando saber. La consagración se trata de salvación. Es momento de atender esas pequeñas cosas porque todas son parte y son necesarias quitarlas para que haya camino directo a la salvación. Entonces, si usted ha estado convencido de que sin Dios no puede vivir, si usted le ha reconocido ante los hombres y le ha aceptado como su único y exclusivo Salvador, si usted se ha convertido de sus delitos y pecados, pues entonces la consagración no se puede ignorar, pues esta es la que nos separa y nos guarda para Dios. Y mire, el ser creyente y no importarnos nuestra salvación, y ya voy concluyendo, el ser creyente y no importarnos nuestra salvación, es como que usted vaya a la universidad, curse todos los cursos, asista todos los días, cumpla con todas sus responsabilidades, pero no le interesa el diploma y aún más no le interese o no esté preocupado por el día de la graduación para que usted pueda graduarse. Y si algunos de ustedes fueran a la universidad, el estudiar un curso conlleva noches largas con ojeras para poder usted sacrificarse y estudiar. Conlleva sacrificios de poder usted tener que invertir tiempo, dinero y sobre todas las cosas nuestro intelecto para poder alcanzar un curso. Pero imagínese que usted haga todas esas cosas y cuando hablemos del diploma, que es lo que usted recibiría como premio, usted no está interesado en eso. Pues de igual manera es la vida del cristiano. Estamos en una universidad. Todos los días estamos cogiendo diferentes pruebas, estamos cogiendo diferentes cursos. Todos los días nos doblegamos a nosotros mismos y nos entregamos a Dios todos los días. Pero imagínense que usted está haciendo todas estas cosas, pero entonces a usted no le interesa el premio, que es la salvación. A usted no le interesa completar el curso, que es el día de graduación, cuando recibamos nuestra salvación allá arriba en el cielo. Quiere decir que la palabra nos está dejando saber claro que el ser cristiano, de todo se trata la salvación. De hecho, si usted le pregunta a los estudiosos y alguien le preguntaría ¿cuál es el tema central de la Biblia? El tema central de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es la salvación del ser humano. Entonces, que no habría cristianismo ni habría iglesia si no se trata de buscar a la gente para que sean salvos. Pero que nosotros tenemos una gran responsabilidad, tanto personal con nosotros como los que están allá afuera, es de que tenemos que entender que esto se trata de salvación. Entonces concluyo con 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren al estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no con quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros,
yo mismo venga a ser eliminado. Y en mi introducción le hablé de las Olimpiadas y le dije que lo iba a retomar. Esta vida cristiana es una carrera. Y así Pablo la compara en su carta a la iglesia de los Corintios. Y nos dice en esta lectura que cualquier atleta que compite lo hace legítimamente, no lo hace por hacerlo, sino que lo hace con un propósito, y es de ganar y sobre todo llegar a la meta. La diferencia es que en el caso de esta carrera por la vida eterna, aquí estamos compitiendo no con nadie, sino con usted mismo. Los muchachos de las Olimpiadas, usted vio a Usain Bolt, el jamaiquino más rápido que ha existido en la historia de los Juegos Olímpicos. La foto que le puse al principio. Ese muchacho, el corredor más rápido de la historia, él no se preparó para llegar al segundo. Él se preparó para llegar al tercero. Y yo quiero decirle una cosa. En esta vida que vivimos, no estamos recibiendo discipulado, no estamos viniendo a la iglesia, no estamos caminando según su palabra para no llegar al cielo. Lo que estamos haciendo es doblegar nuestra carnalidad, negarnos a nosotros mismos, vivir según su palabra, consagrarnos para Él, buscar su presencia. Todos los sacrificios que conllevan esto. ¿Usted sabe a quién usted tiene que ganarle la carrera? A usted mismo. Cuando usted vaya a su casa, vaya y mire el espejo y mire que el que está en el espejo es su competidor mayor. A él es que tiene que ganarle, porque a él es que nosotros todos los días tenemos que vencer nuestra carne. Y quiero decirle una cosa, que no hay consagración si no vencemos nuestra carne. La consagración se trata de vencer nuestra carnalidad. Pablo dijo, yo pongo mi vida, me golpeo todos los días, porque quiero vivir según su palabra. Porque quiero vivir según su Espíritu Santo me guía que viva. Y sabes una cosa, para usted hacer eso conlleva a nosotros doblegar nuestro orgullo. Eso conlleva a nosotros doblegar nuestra humanidad. Nosotros someter esto que nosotros cargamos todos los días. Por eso le dije, esta carrera que estamos compitiendo no es con nadie, sino con nosotros mismos. Todos los días usted se levanta a ganarle su humanidad y a vencer su carnalidad. Y la consagración, igual que la preparación de un atleta, es un proceso de sacrificio y de compromiso para lograr una meta. La diferencia es que los atletas están peleando por algo que es corruptible. Nosotros estamos peleando por algo que es incorruptible. Pero quiero decirle, hermano, vale la pena. Vale la pena guardarnos para Dios. Vale la pena separarnos del pecado, que es lo único que nos puede dejar y separarnos de Dios. Vale la pena porque no es cualquier carrera la que usted está corriendo, es la carrera por la vida eterna. Y el consagrarnos es necesario porque, como dice su palabra en Hebreos 12:14, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no nos consagramos a vivir en santidad, no podemos ver al Señor. Una cosa no va con la otra. Entonces, sin consagración no podremos ver a Dios. Te hago un llamado en esta mañana. Pídele a Dios que te ayude, que te enseñe, que te guíe, que te escudriñe. El salmista decía, escudriñame, oh Dios, y mira mi corazón, si hay camino de perversidad. Tal vez es algo que necesitamos practicar todos los días, porque somos seres humanos. Necesitamos decirle, Dios mío, escudriñame, guíame, enséñame dónde tengo que mejorar, qué tengo que quitar, y ayúdame, porque yo quiero vivir consagrado para ti, porque esta carrera yo no me voy a perder ese gran premio. Hermano, si queremos alcanzar la salvación, tenemos que disponernos y desprendernos
y dejar que Dios tome el control y la rienda en nuestra vida y nuestro corazón. Y para eso necesitamos obedecer, porque el deseo de Dios es que seamos salvos, como le dije al principio. Pero a veces llega un momento donde Dios quiere trabajar, Dios quiere hacer, pero usted no le está permitiendo. Y hay algo que va por encima de todas las cosas, y es que Dios nos da a nosotros un libre albedrío. Él no te va a obligar, Él te va a invitar. Él te va a invitar, pero la decisión está en nosotros, en decir, ¿sabes qué? Me voy a consagrar porque esto se trata de salvación. Dios les bendiga en esta hora.